Hola, ¿qué tal, José Luna? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en el que estén viendo o escuchando este podcast. Bienvenidos a este programa que es su favorito, eso espero, El Grimorio de Rix. En esta ocasión, en su emisión de podcast semanal, ya es viernes de despeinar a la cotorra, perdón, como decimos aquí en México. Bueno, si lo van a hacer con precaución, obviamente, tanto por lo que implica eso como por el COVID. Espero que hayan entendido el chiste, que sean mayores de edad, y si no, no sé qué están haciendo en este canal. Pero muchísimas gracias, bienvenidos a este episodio número 52, si no me equivoco ya, de El Grimorio de Rix, del podcast del Grimorio de Rix. Estuvimos, la semana pasada, saben que esto lo grabo antes de tiempo, una semana antes de su emisión. La semana pasada, para mí, para ustedes ya pasaron 2 semanas, tuvimos el programa número 50 en vivo, que estuvo fenomenal, muchísimas gracias. Uno que otro arenoso por ahí, uno que otro católico ofendido que estuvo en el chat en vivo, y me han aparecido algunos comentarios en estos días, pero pues era de esperar. Era un tema un tanto controversial, pero espero que lo hayan disfrutado. Si no lo han escuchado, vayan a verlo. Les dejo por acá la etiqueta si están en YouTube, y si están en Spotify, desplacen hacia abajo. También está por ahí ya el episodio editado. Obviamente quité las partes que resultarían aburridas de lo que ocurrió en vivo. Está editado, dura un poquito menos en Spotify también, por si quieren escucharlo allá, o en iVoox también. Les mando un saludo a todos mis amigos que me estén escuchando por Spotify o por iVoox. Les mando un enorme abrazo, muchísimas gracias. Asegúrense también de seguirme por allá. Y obviamente en YouTube no solamente subo el podcast, subo material audiovisual. Recuerden que subo 4 episodios a la semana. El podcast solamente es uno de ellos. Los demás videos que subo, los otros 3, tienen un formato más audiovisual, que sí requieren estar viendo la pantalla. A veces son relatos escritos por mí, a veces son investigaciones, a veces son casos reales y yo se los platico a mi manera. En fin, es bastante variado el contenido. Y en cuanto al programa en vivo, espero que les haya gustado, porque lo que les decía era que probablemente en su momento, cuando abra el canal secundario, que tengo muchas ganas de abrir, pues ya no voy a tener tantísimo tiempo. El podcast yo lo escribo y lo grabo los lunes y lo edito los martes, y el resto de la semana lo dedico a los otros videos. Pero si voy a estar subiendo videos a otro canal, voy a tener que hacer el podcast en vivo los viernes, escribirlo los lunes, pero transmitirlo en vivo los viernes por YouTube, y ya lo subiré editado el sábado, yo creo. Pero eso, bueno, todavía falta. Tengo planeado abrir ese canal secundario cuando lleguemos a los 100,000 suscriptores. Ahorita estamos por ahí de los 56,000, una cosa así. Así que muchísimas gracias. También estén al pendiente de mi novela, que ya está próxima a salir. Espero no estarla regando, pero creo que para este momento ustedes ya saben la fecha de lanzamiento. Es el 27 de agosto de 2021. Márquenlo en su calendario. Pónganse recordatorio en su celular, porque mi novela Demonios de Luna Llena, una historia sobre licántropos, una historia de terror, de amistad, de los monstruos reales que habitan en nuestro México, la corrupción de menores, todas esas cosas horribles que pasan, y también los monstruos folclóricos, hombres lobo, nahuales, fantasmas. Todo eso está incluido en mi novela, mi primera novela publicada, que van a poder adquirir a través de Amazon y Amazon Kindle, su formato ebook, y en formato físico en todo el mundo. Así que estén muy al pendientes. La fecha de lanzamiento, te la repito, es el 27 de agosto. Y para que estés al pendiente, te recuerdo que me sigas en mis redes sociales, que son Instagram, @Grimorio de Rix, todo junto y con minúsculas. En Facebook me encuentras como El Grimorio de Rix. Y en Spotify, si prefieres escuchar el podcast en vez de verlo, está también en Spotify y en iVoox. Los encuentras los links aquí abajo en la descripción si estás en YouTube. Y también encuentras mi correo electrónico. Pero bueno, ya entrando de lleno, ¿cuál es el tema de hoy del que vamos a hablar? Es un tema que es poco conocido quizá aquí en Latinoamérica, pero que ha dado bastante de qué hablar desde el siglo pasado. Literalmente desde hace 100 años, un poquito más, ha estado como en auge, aunque en realidad se ha venido hablando de él desde el año 1700 y tantos. Hoy vamos a ver, y es, como estás viendo en el título del podcast, la combustión espontánea o la combustión humana espontánea. ¿Qué es esto? Es, a grosso modo, te lo voy a explicar. Durante años se ha hablado sobre la combustión instantánea, un fenómeno catalogado como paranormal por muchos, no porque involucre fantasmas, ni entes sobrenaturales, ni vampiros, nada de esto, sino porque pareciera no tener una explicación lógica ni racional. Que una persona se prenda fuego de la nada, sin motivo aparente, que yo ahorita estoy hablando y de repente se me prende fuego encima, eso es la combustión espontánea. Es algo sin explicación, obviamente. No es como que alguien te prendió fuego, te encendió un cerillo encima o te bañó de gasolina, no, ocurre de la nada.
y ha habido cientos de casos registrados en toda la historia, en todo el mundo, en diferentes momentos, o sea, situaciones que pareciera que no están conectadas. Ahorita vamos a ver que hay varias hipótesis, pero que estas hipótesis no explican todos los casos. Hay casos que se dieron a bordo de un vehículo, de un automóvil, hay casos que se dieron de personas durmiendo, hay casos de personas que se dieron bailando en una fiesta, así que no hay como una conexión. Como el nombre de este fenómeno indica, se trata del surgimiento espontáneo de fuego en el cuerpo humano, porque eso cabe aclarar, es en los humanos. No encontré sobre animales, pero es fuego espontáneo en un cuerpo humano, no en un objeto. O sea, no por ejemplo que ahorita esta pipa de repente se prende en fuego, no, se refiere a la combustión espontánea, a que se prenda fuego de la nada en un cuerpo humano. Este proceso consume la materia hasta reducirla a menos que ceniza. O sea, literalmente es el surgimiento de fuego de la nada en un cuerpo humano, en el cuerpo de un ser humano, en un cuerpo vivo, además, no en cadáveres, en un cuerpo vivo, y que es tan intenso el fuego que hay casos que literalmente se han incinerado, o sea, que no quedan restos de prácticamente nada. Es un hecho muy, muy, muy escandaloso, muy enigmático, que algunos científicos han tratado de investigar. Hay unos que creen, hay otros que no creen, y bueno, se han hecho varias investigaciones por personas que no son científicas, y lo cual ha hecho un merequetengue de información. Pero bueno, ahorita vamos a ver que podría ser posible, podría tener una explicación que no tiene para nada paranormal. Este es un hecho que se cataloga como paranormal porque no tiene explicación, pero vamos a ver que podría ser más bien una rama no conocida o no investigada, no abordada por la ciencia, por las ciencias oficiales. Así como lo escuchas, como si la persona hubiera sido pulverizada por un arma extraña y futurista, porque recuerda mucho a estas películas de ciencia ficción o incluso series animadas, como en los Looney Tunes, por ejemplo en Space Jam, en la primera película, que Marvin saca su pistola espacial y le dispara a otro personaje y se vuelve cenizas, o son de estos alienígenas, creo que le disparan al Pato Lucas o a Silvestre. Así, tal cual, eso es la combustión espontánea. Ha habido testigos que ven cómo ocurre, pero hay otros que no. Hay casos, te voy a contar hoy varios sucesos registrados en los que se encuentran algunos huesos y literalmente un montón de ceniza, y no saben cómo ocurrió. Ocurrió literalmente en cuestión de horas. Estas personas se les prende fuego de la nada, y cuando van a ver ya hay literalmente uno que otro hueso y un montón de ceniza, como si literalmente les hubieran disparado con un arma láser futurista. Obviamente hay muchas personas que no creen que esto es posible, porque te digo, es fuego que surge de la nada, de manera espontánea, por eso se conoce así el fenómeno. Pero en este episodio te narraré muchos casos que quedaron registrados en la historia y que fueron investigados, en el que las personas habían desaparecido, por así decirlo, más bien se habían evaporizado, y solo quedaban algunas prendas de su ropa y una mancha negra de hollín en el suelo o donde había estado la persona. Sin embargo, había algunas características en común en varios de estos casos, lo que inspiró a los periodistas e investigadores Colin y Damon Wilson a plantear una hipótesis que podría explicar esta rareza incomprensible para el ser humano. Colin y Damon Wilson son estos investigadores serios, son periodistas. Ellos no venden libros así de, te encontramos a Bigfoot, mira el libro, no. Ellos han escrito varios trabajos, yo los he citado en los episodios del Necronomicon. Sabes que tengo un libro, una enciclopedia escrito por ellos, en la que desenmascaran varios supuestos enigmas paranormales, pero hay muchos otros que se quedan con una pregunta abierta, que cierran con una pregunta abierta. Este es uno de esos casos de esa enciclopedia, que tiene varios casos, yo creo que unos 20 casos ahí explicados en ese libro que tengo, y este queda como una pregunta abierta, pero ellos no dan tal cual ellos una respuesta, pero juntan varias teorías, varias hipótesis de otros investigadores, de científicos y de no científicos, y creo que más o menos por ahí van desenmarañando la verdad. ¿Por qué surgía el fuego del cuerpo de estas personas hasta consumirlas, literalmente hasta cenizas, sin que hubiera fricción de objetos inflamables cerca? ¿Es un fenómeno esotérico o completamente científico? ¿Tendrá algo que ver con las dimensiones y las realidades? Eso y mucho más es lo que vamos a averiguar en este episodio número 52 del podcast. Así que, como me lo piden siempre, vamos a escuchar la vieja intro del podcast y comencemos con el primer bloque.
Buenas noches, hijos de la luna. Bienvenidos al podcast más terrorífico y misterioso de toda la red. Entra conmigo a la cabaña oculta en lo profundo del bosque y acompáñame a escuchar los relatos, historias y casos más terroríficos que te dejarán frío. Colócate tus audífonos, apaga la luz y comencemos. Muy bien, queridos amigos, pues ya estamos dentro de nuestra cabaña misteriosa, nuestra cabaña en medio del bosque, en compañía mía, y vamos a empezar con esta pequeña fiesta tenebrosa en esta tarde o noche de viernes o mañana de viernes, dependiendo qué hora lo estés escuchando, si es el día del estreno. Vamos a empezar con este primer bloque. Te voy a relatar diversos casos que ocurrieron en diferentes momentos de la historia de la humanidad, recientes, algunos. El primero es uno ocurrido durante la tarde del domingo 1 de julio de 1951. Todo empieza aquí en la tarde de este día, 1951. La señora Mary Reeser, de 77 años de edad, lucía algo deprimida, así que se sentó en su cómodo sillón en su habitación y encendió un cigarrillo. Uno de estos sillones son como sillas victorianas, era uno de esos sillones, encendió un cigarrillo. Esto ocurre en la tarde, estaba un tanto deprimida la señora, y cerca de las 9 de la noche, ya habían pasado varias horas, su ama de llaves, la señora Pansy Carpenter, que es la testigo que nos cuenta este relato, que nos cuenta de pe a pa qué ocurrió en esta crónica macabra. Esta mujer, su ama de llaves, se dirige a su alcoba, la alcoba de la señora Reeser, para darle las buenas noches. Pero a pesar de la hora, porque eran las 9 de la noche y era una hora bastante avanzada para una mujer de 77 años que normalmente dormía temprano, la señora Reeser estaba despierta a pesar de la hora, porque era una noche muy calurosa de verano en el estado de Florida. Y sí, yo lo puedo confirmar, los veranos en Florida son asquerosamente calurosos, son horribles. Entonces la señora no podía dormir porque aparte de eso, aparte de que le molestaba las condiciones climatológicas de ese momento que había en ese verano, aunque era de noche, porque en verdad es la noche, pero se siente como si fuera las 3 de la tarde por el calor que hace allá, y aparte la humedad, y aparte la señora estaba pues bastante deprimida por algo que había ocurrido en su vida, quizá por la edad, algo habrá vivido, no lo sé. El punto es que seguía despierta. Seguía vestida, además, no se había puesto su pijama, su ropa de dormir, estaba vestida y seguía sentada en su sillón donde la había dejado en la tarde, seguía fumando algunos cigarrillos, y como no tenía ganas de dormir, pero el ama de llaves sí, Pansy Carpenter, las dos mujeres se despidieron. Era la típica anciana, no sé si era viuda o soltera, pero vivía sola con su ama de llaves. La ama de llaves se despide, también era una señora ya no tan grande como ella, pero sí ya bastante mayor. Se despide de ella, le desea las buenas noches y se retiró a su habitación a dormir. La señora Pansy Carpenter, el ama de llaves, y la señora Reeser, la dueña de la casa, se quedó ahí en su sillón, en su habitación, fumando y esperando a que le diera sueño. A las 5 de la mañana, o sea ya bastantes horas después, la señora Carpenter, el ama de llaves, se despertó por el olor de humo que ella percibió en su habitación. Deduciendo que habría sido la bomba de agua que se encontraba en el garage de la casa, que se había sobrecalentado, la mujer se levantó de la cama, se dirigió hacia el garage y la apagó y regresó a dormir un rato más. Pero después, otra vez a las 8 de la mañana, 3 horas después de esto, ya había amanecido, seguramente ya había sol, la mujer fue despertada por un repartidor que llevaba un telegrama para la señora Reeser. Recordemos, esto fue en 1951, todavía era bastante común la práctica de los telegramas. De hecho, vamos a ver que también va a haber un caso en 1980 que también se menciona brevemente a los telegramas, para que despejes de tu mente cualquier cosa, cualquier medio de comunicación instantáneo que tú pudieras pensar. Entonces, bueno, toca este repartidor de telegramas la puerta, el ama de llaves lo recibe y sube a la habitación de su jefa, de la dueña de la casa, la señora Reeser, para darle el telegrama. No obstante, y aquí es donde empieza lo macabro de la historia, cuando esta mujer tomó el picaporte, la manija de la puerta para abrirla, de la habitación de esta señora, estaba tan ardiente, tan caliente que no pudo abrir, estaba al rojo vivo. Ella quiso tocarlo, se quemó, se espantó obviamente, y lo único que hizo fue alterada. Salió de la casa en busca de ayuda, cruzó la calle y dos hombres que trabajaban en un local de la calle de enfrente a la casa acudieron a su ayuda. Los dos hombres la acompañaron al interior de la casa, tomaron un pedazo de tela gruesa, lo colocaron el pedazo de tela sobre el picaporte y lograron abrir la puerta. Lo que encontraron dentro de la habitación de la señora Reeser los dejó sin habla.
Del interior del cuarto emanó un calor intenso, es decir, en cuanto abrieron la puerta los golpeó esta sensación de calor como si hubieran entrado a un sauna. Pero lo curioso, lo extraño, es que no había señal de ningún incendio. No había cortinas quemadas, no había humo, no había marcas de llamaradas, no había llamaradas a punto de extinguirse, no había rastros de fuego. No pareciera, o sea, era desconcertante el hecho de que si se sintiera este calor en la habitación como si fuera un baño después de que sales de bañar, un baño caliente, pero no había marcas de fuego ni marcas de incendio, no había nada roto, nada quemado, solo había un elemento extraño que ahorita vamos a ver. Algo que brillaba por su ausencia, además de un incendio o de señales de era la señora Reeser dentro de la habitación, es decir, la habitación estaba completamente vacía, la señora Reeser no estaba ahí, y había otra cosa que no estaba, había otra cosa que faltaba. En el lugar donde se había encontrado este sillón, en donde la señora Carpenter había visto a la anciana por última vez la noche anterior, ahora, en lugar del sillón, había una enorme mancha negra sobre la alfombra, como si hubiera explotado algo, una mancha negra, y cerca de esta mancha, que alguna vez fue un sillón, había un cráneo humano. Un cráneo humano que, según las palabras textuales de esta mujer, había sido reducido al tamaño de una pelota de béisbol. Imaginen ustedes un cráneo que, pues, creemos, todo apunta a que este cráneo era de la mujer, de la señora Reeser, de la dueña de la casa, de esta anciana, y había sido reducido al tamaño de una pelota de béisbol. Quizá por el fuego, lo que sea que haya ocurrido. Había también un trozo de hígado que seguía pegado a lo que parecía ser una columna vertebral o un pedazo de columna vertebral que estaba tirado en esta misma mancha cerca del cráneo. Y también había un pie cercenado dentro de una pantufla de satín. Fue lo único que quedó de la señora Reeser. Una mancha de hollín, si quieres ver, una mancha negra en la alfombra, que antes había sido el sillón, y el cuerpo de esta mujer, y lo único que quedaba tal cual físico era su cráneo, un pedazo de vértebra y un pedazo de hígado y su pie cercenado dentro de su pantufla. Era lo único que quedó de esta anciana. Al parecer, esta señora Reeser, de 77 años, en 1951, habitante de Florida, que es conocido por ser un estado en el que mayormente viven ancianos jubilados estadounidenses y uno que otro extranjero. Literalmente, Florida es conocido, pues, como una ciudad muy tranquila o un estado muy tranquilo porque la mayoría de sus habitantes son señores de dinero, de ya jubilados, que se retiran a vivir allá porque es un lugar bastante tranquilo, bastante calmado. Esta mujer, al parecer, había sido víctima de un fenómeno que posteriormente sería bautizado como combustión humana espontánea, que de hecho ya había sido abordada de cierta manera en Francia varios años antes, 400 años antes, en 1527, lo vamos a ver más adelante ese caso, pero al menos aquí ya como dentro del colectivo popular fuerte, se conocería en años posteriores como combustión humana espontánea, que es nuestro tema a tratar en el episodio de hoy. Del cual, de este fenómeno, hay cientos de casos registrados en todo el mundo y en varias partes de la historia. No son todos en el siglo XX, como hay otros casos más antiguos, hay casos más modernos, en fin, hay muchísimos casos y quién sabe cuántas personas de las que se cree desaparecieron por otras circunstancias habrán sido víctimas de este fenómeno. Ahorita vamos a ver que igual le ocurre a cierto tipo de personas. Es un caso muy curioso y muy enigmático. Sin embargo, en su libro médico Forensic Medicine, la doctora S.A. Smith y su coautor F.S. Fitz afirman que, y cito, la combustión espontánea del cuerpo humano no puede ocurrir y no tiene propósito alguno en seguir discutiéndolo. Sin embargo, para los que han investigado este fenómeno de la combustión espontánea, resulta tan arrogante cerrarse a esta posibilidad, a la posibilidad de la existencia de este fenómeno, en la que muchos científicos ni siquiera han indagado, como el mismo Lavoisier, que se negaba a la existencia de los meteoritos en su época. Y es que sí tiene un poco de sentido, o sea, hay tantos registros de esto, y aparte no son cualquier registro, no es como la gente que dice, vi un fantasma, y muchas veces ni siquiera hay testigos de ello, no hay registros. Lo único con lo que contamos en esos casos son con los testimonios de las personas y nada más. Por eso no puede ser analizado de manera científica muchos hechos paranormales, pero en este caso en específico de la combustión espontánea, creo que es uno de los casos que está entre la línea entre realidad y ficción, pero que tiene un pie y medio, diría yo, del lado de la realidad. Pero por arrogancia y un poco también por escepticismo y por estupidez humana, muchos científicos serios no se han atrevido o no han querido indagar
en su investigación, porque sí, o sea, si lo ves de manera fría no tiene motivo de ser, pero ahorita vamos a ver que las investigaciones de otras personas parecen apuntar hacia una plausible explicación, aunque muchísimos dicen que no existe y que no tiene sentido ni siquiera investigarlo. Pero ¿cómo saben que no tiene sentido investigarlo si ni siquiera se han tomado la molestia? Porque hay pruebas físicas y hay testigos. O sea, la mayoría de casos de los que te voy a hablar hoy, hay testigos en el momento en el que ocurrió la combustión espontánea. En este primer caso que te acabo de contar de la señora Carpenter, el ama de llaves, testigo de lo que le ocurrió a la señora Reeser, no fue una testigo ocular del momento, pero vemos que hay varios elementos. A las 5 de la mañana es cuando ella percibe este olor a humo. Ella se fue a dormir a las 9 de la noche, pasaron 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 8 horas sin que quizá ocurriera nada. No sabemos si la señora Reeser estaba dormida o despierta para este momento, pero es cuando la señora Carpenter percibe el olor de humo y ella, en vez de ir a su habitación, va al garage a apagar la bomba del agua creyendo que se estaba sobrecalentando, algo quizá que tenía sentido, porque aparte te repito, y era parte de esta historia, en Florida hace un calor espantoso, así que probablemente, además del trabajo de la bomba, aunado con el calor de la temperatura, con las altas temperaturas de esta ciudad de Florida, probablemente se pudo haber calentado. Es plausible, a todos nos ha pasado, o al menos a mí me pasó, con un iPhone 4S, que supuestamente es de los mejores celulares, dejarlo en el sol y se sobrecalentó y se apagó. O sea, imagínate entonces un aparato de 1951, tenía sentido, tenía lógica que esta mujer haya optado al ir por esto. Y es hasta 3 horas después, imagínate el calor tan intenso, las temperaturas que habrá alcanzado en caso de que la señora Reeser haya sido víctima de la combustión espontánea. Imagínate la temperatura que alcanzó su cuerpo, que 3 horas después de este olor de humo, que probablemente cuando se despertó la señora Carpenter ya llevaba pues un rato quemándose. Después de 3 horas, el picaporte seguía al rojo vivo, después de 3 horas. Y para que el sillón y los huesos se hayan convertido en menos que ceniza, pues eran temperaturas muy altas, muy altas. Entonces, ahorita todavía no vemos como una explicación, pero más adelante vamos a ver que hubo testigos al momento de que las personas comenzaron a quemarse, que comenzaron a ser víctimas de este fenómeno. En el mismo momento hay testigos oculares. O sea, es un fenómeno que vale la pena investigar, que es uno de los fenómenos que más estúpidamente la gente se ha cerrado, la comunidad científica se ha cerrado a investigar, en su mayoría. Pero es porque yo podría entender, los fenómenos, los fantasmas y todo esto, es común que la gente se cierre porque no hay nada que puedas investigar, no hay algo que puedas realmente tomar como plausible, pero en este caso sí lo hay y no se está haciendo por alguna razón. 29 años después del caso de la señora Reeser, en octubre de 1980, un caso más aterrador de combustión espontánea se suscitó, y te digo que fue más aterrador porque fue observado de cerca por un testigo, a diferencia del de Reeser. Te repito, el de Reeser fue un testigo, digamos, post-mortem, por así decirlo, y aparte no era un testigo, no era solo la señora Carpenter, también estaban los otros 2 hombres que fueron a ayudarla a abrir la puerta. Eran 3 testigos que vieron esto, y obviamente nunca se determinó qué fue lo que le ocurrió a la señora Reeser. Pero en este caso tenemos un testigo que vio en el momento exacto en el que ocurrió el fenómeno de la combustión espontánea a una persona. Una mujer piloto de la Fuerza Aérea llamada Jenna Winchester conducía con su amiga Leslie Scott por la Seaboard Avenue en Jacksonville, también curiosamente en el estado de Florida, pero ocurrido, ¿qué te dije? 40 años después, 29 años después, pero no en el mismo lugar, pero en la misma ciudad, en Florida, el mismo lugar donde ocurrió lo de la señora Reeser. De la nada, Jenna se vio envuelta en enormes llamas amarillas mientras conducía el auto junto a su amiga. Su amiga iba en el asiento del copiloto, y en cuanto se le prendió el fuego, comenzó a gritar que la sacaran de ahí. Presa absoluta de la desesperación, obviamente estaba siendo quemada viva y sin aparente explicación, de la nada se le prendió fuego. Su amiga Leslie intentó apagar las llamas con sus manos, pero dentro del caos, y como la víctima de la combustión espontánea era la que iba al volante, el auto terminó estrellándose contra un poste de telégrafo. Aquí era donde te decía lo de los telegramas y todo esto. Por el desorden, a lo mejor la historia hubiera sido distinta
si Leslie hubiera sido la que se hubiera prendido porque ella iba en el asiento del copiloto, pero como la que iba manejando fue la que fue víctima del fenómeno, pues obviamente chocaron, el coche se estrelló, pero el coche no se incendió, o sea, el choque no fue aparatoso, simplemente se estrellaron y ya, pero la mujer seguía en llamas. Jenna Winchester, la que iba manejando, esta mujer militar, fue la que se incendió. Cuando el cuerpo de Jenna Winchester fue examinado posteriormente, después del accidente, después del choque, se determinó que el 20% de su cuerpo estaba cubierto por quemaduras. Sin embargo, la mujer sobrevivió al incidente. Intenté buscar si había alguna entrevista, si había algún video, una foto, porque esto ya es más reciente, quizá de 1951, del caso de la señora Reeser. Podría que la investigación, o la información, se hubiera perdido en el tiempo, lo cual tampoco es tan probable porque fue en 1950, ya es bastante reciente, pero esto fue en 1980, entonces no tiene como mucho sentido que no haya habido nada, pero es un caso real, supuestamente, que que sí ha sido abordado incluso por la BBC, que es una cadena de televisión europea de Reino Unido, bastante prestigiosa porque es del gobierno, entonces no es como que se tomen tantas libertades, pero bueno, el punto es que esta mujer, no encontré nada, no encontré alguna entrevista posterior, no encontré fotografías ni nada, pero bueno, volviendo al caso, uno podría asumir por lógica que el incendio se dio por alguna fuga de gasolina o algún otro fallo mecánico del automóvil en el que viajaban Winchester y su amiga, pero, y esto sí fue algo que encontré que no estaba en el libro que utilicé como fuente, fue que un patrullero que fue identificado como T.G. Hendricks, que fue quien auxilió a las mujeres después del choque y obviamente que ayudó a apagar el fuego de la mujer y llamar a la ambulancia y todo esto, declaró que no había ningún rastro de gasolina derramada ni de ningún otro líquido inflamable ni dentro ni fuera del auto. Las mujeres tampoco iban fumando, entonces no había como motivo de que esto hubiera ocurrido. No había, no había gasolina, no había restos de ningún material inflamable ni dentro ni fuera del auto. Te repito, el accidente, el choque no fue un choque aparatoso, ahí no hubo explosiones, ella ya venía prendida en fuego cuando chocaron porque perdió el control, pues porque se estaba quemando, pero nada más se estrellaron contra un poste y ahí quedó, no hubo explosión, nada, o sea, no había gasolina que veniera derramando el coche antes, no había gasolina tirada en el camino, en el pavimento, ella no tenía nada dentro del automóvil, algún material derramado, nada, o sea, no tenía explicación que se hubiera prendido fuego de la nada en su cuerpo. No obstante, y esto sí era algo que señaló el patrullero, la piel del asiento donde iba sentada Jenna estaba ligeramente quemado, habiendo adquirido un tono marrón, y el tablero del auto tenía partes ennegrecidas por lo mismo, pero muy poco como para que el origen del fuego hubiera provenido de ahí, del tablero. Más bien el fuego los había quemado por la cercanía de la fuente del incendio, tanto al asiento, obviamente porque ella iba sentado, iba en contacto físico con el asiento porque estaba sentada ahí, y el tablero pues estaba cerca, pero era como cuando le prendes un encendedor o pasas una vela cerca de una superficie, queda esta manchita negra, pero no es que el fuego se prendió en la mesa, más bien era porque pasaste el fuego de la vela muy cerca. El origen del fuego no venía del tablero ni de ninguna parte del coche, ni externa ni interna, venía de ella, de la mujer, de Jenna. En su libro sobre combustión espontánea, titulado Fire from Heaven, que significa fuego del cielo o fuego del paraíso, Michael Harrison explica que uno de los misterios sobre el fenómeno de la combustión espontánea es que el fuego apenas y se esparce más allá de los cuerpos afectados y apenas si llega a rozar los objetos cercanos a la fuente del fuego. Es decir, obviamente en este fenómeno el origen del fuego siempre es un cuerpo humano vivo. No un cadáver, no encontré cuerpos, casos de animales, siempre son cuerpos humanos y el fuego parece estar únicamente concentrado en la materia humana, en la piel, en los huesos, en todo esto, en la persona de quien emergió el fuego, pero no apenas si toca las cosas de alrededor. O sea, no quema lo de alrededor, apenas si lo llega a tocar, se queda mayormente en la persona. Esto es muy curioso, porque si tú le prendes fuego a cualquier objeto y lo dejas al lado de otro objeto, ese otro objeto también se va a quemar. Esto es algo muy curioso, es algo que como que no tiene sentido, porque aparte iban a bordo de un coche estas mujeres, o sea, sí había cosas que se pudieran quemar, que eran inflamables, y aún así no lo hicieron. O sea, apenas si se percibía que había habido un incendio dentro del coche. Porque todo se había mantenido contenido en esta mujer, todo el fuego se había quedado en el cuerpo de ella. Un caso que parecería haber formalizado, entre comillas, la existencia de este fenómeno ocurrió en 1725, aunque por lo mismo,
como con el pasar de los siglos, porque es un caso que tiene cientos de años, ha sido olvidado y ahora es visto como un ejemplo de superchería e ignorancia de la época. Y es que vamos a ver que incluso la explicación que le dio la corte, porque fue un caso que llegó a la corte y por eso es que se tiene registro de él, te digo, ya llevamos varios testigos, además de las víctimas, en estos 3 casos. Ahorita vamos a ver el caso este de 1725, pero en el caso de Jenna Winchester tenemos a su amiga y al patrullero, y aparte ella misma, que sobrevivió. A diferencia de la mujer la señora Reeser, que ella sí falleció, esta mujer, Jenna Winchester, sigue viva. O sea, es un testigo, supongo que sigue viva hasta la fecha, es una testigo, es un testimonio vivo de esto, porque vamos a ver que la mayoría de personas que sufren esto fallecen. De hecho, de todos los casos que vi hoy, que investigué hoy para hacer este guión, ella creo que es la única que sobrevivió. Todas las demás han fallecido. Pero bueno, regresando a esto de 1725, llegó a la corte. Es un caso legal que está registrado en el código legal en los registros legales históricos de Francia, de una comunidad en Francia. Y bueno, le dieron una explicación, entre comillas, pues bastante, que no puede ser tomada en serio porque involucra la religión. Entonces ya hoy en día se ve únicamente como una leyenda, como una superchería, como una superstición, y por eso le han quitado relevancia. En Reims, una región en Francia, en el día de la celebración del Whit Monday, que es el lunes de Pentecostés, que me puse a investigar y es un festejo religioso, justo en ese día, de 1725, o sea, ya tiene casi 500 años este relato, Nicole Millet, la esposa de un hacendado, fue encontrada quemada hasta la muerte, sentada en una silla que no había sido consumida del todo. De hecho, la silla estaba bastante completa, estaba manchada, pero estaba bien, o sea, no estaba quemada. Tenía manchas de hollín, como igual que en el coche de Jenna Winchester, pero estaba bastante completa y ella estaba completamente quemada, calcinada. Algo que no tenía sentido, porque parecía ser que la mujer había sido incendiada o quemada viva, o quizá muerta, estando sentada en la silla. Entonces no tenía como sentido que la silla estuviera prácticamente intacta, sucia, pero intacta, y ella estuviera calcinada. No tenía como sentido encontrar eso. Sin embargo, lo primero que se pensó fue que el esposo la había matado. El esposo de esta mujer, de Nicole Millet, fue acusado de asesinato de su esposa, pero su joven cirujano, Claude Nicolas Lecat, tuvo éxito al convencer a la corte de que la combustión espontánea sí podía ocurrir, y Millet fue liberado. Es decir, lo absolvieron de los cargos, y el veredicto de la corte, y aquí es donde se pierde credibilidad a los ojos de los científicos, sobre todo actuales, es que el veredicto de la corte fue que su esposa había muerto, y cito, por una visita de Dios. O sea, literalmente eso es lo que pusieron en el veredicto, en el registro, digamos, por una visita de Dios. Obviamente absolviendo al marido de toda culpabilidad, y obviamente ya no buscaron otros responsables en caso de que hubiera sido otra cosa, de que no hubiera sido combustión espontánea. Este caso de esta mujer, de esta pareja, inspiró al francés Jonas Dupont a reunir toda la evidencia posible sobre combustión espontánea de aquella época, y publicó su investigación en su libro De Incendis Corporis Humani Spontaneis, que fue publicado bastantes años después, en 1763. 40 años le tomó a este hombre prácticamente llevar a cabo esta investigación sobre la combustión espontánea, que entonces, si fueron 40 años de que encontró información, la encontró hace más de 500 años. Imagínate desde cuándo se viene hablando este fenómeno. Pero esos son algunos casos, algunos relatos bastante perturbadores. Como ves, 3 con testigos. Bueno, el caso de el último que vimos de Nicole Millet, no hay testigos como tales. Podría quedar como abierto a la interpretación. Ahorita vamos a ver al final de las conclusiones que este caso podría ser explicado que sí haya sido un crimen pasional, y que el culpable haya sido el marido, y que lo ayudó sin querer queriendo este cirujano, que a lo mejor él quería indagar en conocimientos científicos como médico que era, como hombre de ciencia que era, lo ayudó sin querer queriendo. Pero puede ser, aquí demos el beneficio de la duda al escepticismo, que puede ser que no haya sido un caso de combustión espontánea. Pero los que revisamos al inicio, el de la señora Reeser y el de Jenna Winchester, esta mujer piloto de la Fuerza Aérea Americana, ambos ocurridos en Florida con 20 y tantos años de diferencia,
sí son casos, al parecer todo apunta que fueron casos de combustión espontánea, en el que afortunadamente uno de ellos pues fue presenciado en el momento, entonces se pudo salvar la vida de la mujer con 20% de su cuerpo quemado, pero se pudo salvar, y el de la otra mujer no, el de la otra mujer fue literalmente reducida a cenizas en cuestión de horas, quizá en 3 horas o menos. Así que son casos muy, muy curiosos, con testigos, los dos con testigos oculares, con bastantes testigos, pero vamos a seguir viendo otros más adelante en los siguientes bloques. Por ahora vamos a un corte, al primer corte del programa, y regresamos para conocer más sobre este tema que se ha presentado ante la humanidad, que sepamos desde los años 1700, pero puede ser que desde antes ya había casos registrados que hayan sido plasmados a manera de leyendas o de mitos religiosos en culturas politeístas y demás, y que ha sido estudiado e investigado por varias personas desde entonces, incluso en alguna ocasión por el mismísimo Juan Ramón Sáenz, el fallecido locutor, más grande locutor, si se me permite decirlo, del extinto programa La Mano Peluda. Así que vamos a este primer corte, queridos amigos, aprovechen la cortinilla para poner pausa e ir al baño, o ir por más botana, más bebida, y regresamos al segundo bloque de esto que es su programa favorito de terror y de misterio, El Grimorio de Rix, episodio número 52. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a su podcast favorito de terror y de misterio, El Grimorio de Rix, con este tema fascinante que ya tenía bastantes ganas de hablar de él, la combustión espontánea, que te digo es un tema considerado paranormal porque no tiene explicación, pero no tiene, como ves, no hemos hablado de fantasmas, ni de alienígenas, ni de absolutamente nada de lo que hablamos normalmente en este canal. Se desconocen sus causas, se tienen varias teorías que vamos a presentar más adelante. Por ahora te voy a contar algunos otros casos, que ya empezando a explicarte más o menos las teorías que se tienen, que se empezaron a trabajar hace algunas décadas, y que bueno, ha tratado de ser como investigado en años recientes, y vamos a ver varias posturas, digamos, explicaciones esotéricas, por así decirlo, o energéticas, poco comprobables, y también algunas otras explicaciones más científicas que podrían ser comprobables, que incluso el mismo Nikola Tesla no se involucró en este proyecto como tal, en esta investigación, pero algunos de sus trabajos han servido como digamos bases o fuentes o explicaciones de otros investigadores que se han dedicado a tratar de averiguar sobre este fenómeno. Y te mencionaba antes del corte que el mismo el mismo Juan Ramón Sáenz había investigado este caso, porque Juan Ramón Sáenz, aunque no era investigador paranormal, por lo mismo que era un poco, su trabajo era parecido al mío, que bueno, hablamos de estos temas con ustedes, que muchos de ustedes son creyentes de los temas paranormales, saben que yo no soy creyente de todos. Juan Ramón, igual, por entrevistas que he visto, obviamente yo no lo conocí, no tuve el placer de platicar con él ni conocerlo físicamente, pero porque yo estaba en la secundaria cuando él falleció apenas, pero él también no era creyente de todos los temas, igual que yo. Había unos que estaba abierto a la posibilidad de su existencia. Él había vivido cosa que yo no he vivido nada. Él sí vivió varias cosas. La casona de Fidel fue uno de los sucesos paranormales que él vivió en carne propia. De hecho, se teoriza que su muerte tuvo que ver con el famoso caso este de Josué, que en algún momento ya estaremos tocando en el canal. Lo quiero tocar en vivo, ese caso. Pero bueno, el punto es que él en alguna llamada que la puedes encontrar en YouTube, que me he tardado en tocar ese tema, sobre una doctora de un IMSS, me parece, de un instituto de salud público, de gobierno que hay aquí en México. Una doctora llama y cuenta cómo una mujer lobo, literalmente se transforma en lobo mientras está dando a luz, mientras está teniendo a su hijo. Esta mujer, mientras cuenta, es una mujer bastante agradable. Pueden buscar la llamada aquí en YouTube, hay bastantes videos con esa llamada incluida, una llamada muy famosa, La Mano Peluda, y se ponen a platicar ya de otros temas después de que cuenta su relato de esta mujer lobo. Y algo de los varios temas que de los que están platicando, Juan Ramón le dice que él está investigando sobre el caso de la combustión espontánea, porque sí es bastante enigmático, y te digo, tiene pie y medio en la realidad. Yo lo veo más realidad que ficción en este caso. Este sí sería un tema paranormal en el que sí creería que es posible que ocurra, personalmente yo. Pero bueno, déjate cuento otros casos antes de empezar ya con las explicaciones, o posibles, porque no está comprobado, posibles explicaciones de este fenómeno. Otro famoso caso fue el ocurrido a la condesa Cornelia Divandi de Cesena, que tenía 62 años de edad, quien fue hallada en el suelo de su habitación por su sirvienta. Caso muy parecido al primero que revisamos hoy, obviamente ocurrido varios años antes. Me refiero al caso de la señora Reeser y su ama de llaves, la señora Carpenter. El estado del cuerpo de la condesa Divandi era bastante extraño,
ya que ella estaba en el piso con sus piernas extendidas y separadas y estaban intactas, lo cual era, o sea, de la cintura para abajo su cuerpo estaba completamente intacto, libre de quemaduras, pero entre sus piernas se encontraba su cabeza, la cabeza de la mujer, a medio quemar. El resto del cuerpo, los brazos, el torso y demás, todo de la cintura para arriba estaba calcinado, prácticamente reducido a cenizas, a tal grado que pues se le había caído la cabeza. Esto era bastante aterrador, debía haber sido una escena bastante aterradora, encontrar a la mujer en el suelo de su habitación de esta manera, quemada de la cintura para arriba, prácticamente calcinada y sus piernas intactas. El ambiente, cuando llegaron, el ambiente estaba impregnado de hollín que flotaba en el aire. A diferencia, por ejemplo, del caso de la señora Reeser, no había humo, había un ambiente, había un calor en la habitación inexplicable, porque no había signos de incendio, salvo la mancha negra en el piso y la ceniza, pero no había nada en el ambiente, no habían quemaduras en las paredes ni en las cortinas. En este caso no estaba quemado nada, salvo los restos de la mujer, igual un montón de cenizas y un par de piernas ahí en el piso. Y había, pues sí, hollín en el aire flotando, como si acabaran de quemar algo. Quizá en el caso de la señora Reeser no se toparon con esto porque ya había pasado 3 horas desde que el olor a humo había surgido, o sea que probablemente la mujer se había quemado durante 3 horas. En este caso quizá estaba más reciente, por eso todavía había hollín en el aire. La cama de la mujer, de esta condesa, de donde parecía haber caído la mujer en su desesperación, estaba completamente intacta, sin rastro de quemadura. Las sábanas no estaban quemadas, no había manchas negras, estaba completamente intacta. Lo único era que las sábanas habían sido arrojadas, lo de que seguramente, o sea, la hipótesis que se tiene es que la mujer despertó y aventó las sábanas en desesperación mientras se incendiaba, pero la cama no se quemó, no le pasó absolutamente nada, estaba completamente intacta. La cama, el colchón y la ropa de cama. La hipótesis que se planteó fue que la mujer comenzó a arder en llamas, curiosamente de la cabeza hacia abajo, de la cabeza a la cintura. Quizá cuando todavía estaba dormida, se despertó obviamente por el ardor, el dolor, arrojó las sábanas desesperada, saltó de la cama, quizá para abrir la ventana o pedir ayuda, pero el fuego se extendió hacia su cuello y posteriormente hacia su torso y a su cintura y pues la mató en el momento. La mujer cayó al piso, el fuego en algún momento hizo que su cabeza se separara del cuello y esto hizo que la mujer muriera al instante y cayera al suelo, y por alguna razón sus piernas quedaron completamente intactas, el fuego no las alcanzó a tocar, únicamente de la cabeza a la cintura. En este caso hay dos cosas muy curiosas, y es, como ves, es un caso similar pero diferente al mismo tiempo de los que vimos en el bloque anterior. La primera cosa curiosa es que el cuerpo de la mujer de esta condesa no ardió enteramente, a diferencia del de la mujer, la señora Reeser, que literalmente se quemó de todo, se convirtió en cenizas. Y otra cosa curiosa es que la condesa Divandi murió por decapitamiento, es decir, perdió la cabeza literalmente, mientras el fenómeno seguía ocurriendo. Esto me hace preguntarme si el fuego es generado por la misma energía vital, por así decirlo, de la persona, o de algún otro elemento de esta mientras el ser humano está vivo, porque te repito, este es un fenómeno que no ha ocurrido en cadáveres, en cuerpos sin vida, ha ocurrido a personas que están vivas. Por eso yo creo que el caso de la señora Reeser, ella estaba viva para el momento en el que empieza, porque hay teorías que se tienen que quizá falleció. Ahorita te voy a explicar una teoría que se tiene, que como estaba fumando, seguramente los escépticos dicen que le dio un infarto durante la noche, porque estaba fumando, le dio un infarto, o se quedó dormida y se le cayó el cigarro en la ropa, y se prendió fuego y se hizo ceniza. Pero pues ahorita eso vamos a entrar a detalle en el tercer bloque. Las temperaturas que tiene que alcanzar un cuerpo para que se vuelva ceniza son altísimas, no se hubieran alcanzado con un cigarro. Además, si hubiera sido este el caso, se hubiera extendido el fuego a toda la habitación, bla bla bla, ¿no? Entonces yo creo que estaba viva, tomando en cuenta la historia, el caso de esta condesa, porque pareciera ser que el fuego surge del ser humano estando vivo. Y además parece que surge de la cabeza, que el origen del fuego es la cabeza y que de ahí recorre hacia abajo, o sea, se va desplazando hacia abajo, estando vivo el ser humano todavía, la víctima de la combustión espontánea. Después de todo, Jenna Winchester también comenzó a incendiarse desde el tren superior, es decir, de la cabeza a la cintura, mientras conducía. Las piernas no se le quemaron, lo que se prendió fue su torso, mientras iba manejando, sobre todo el pecho y la espalda, y se extendió a la cabeza quizá, o al revés, de la cabeza al pecho. El punto es que lo que se le quemó fue el tren superior. Yo creo, tomando en cuenta este caso de esta condesa, es que el fuego surge en alguna parte del tren superior, ya sea en la cabeza o en el pecho y la espalda, y se va extendiendo hacia abajo, hacia los pies,
pero yo creo que en este caso la mujer falleció antes de que el fuego terminara de expandirse y quizá por esa razón, en cuanto ella murió, el fuego se apagó. Dejó de producirse la combustión, por eso sus piernas estaban intactas. Yo creo, esa es una teoría que tengo, por lo que mi primera hipótesis, aquí la dejo clara, antes de que entremos a detalle en las investigaciones de los expertos, es que este fuego, esta combustión surge a raíz de alguna especie de energía vital de nosotros, o sea, alguna energía que producimos estando vivos y que seguramente, por eso yo creo que la señora Reeser estuvo viva, en agonizante vida, mientras se carbonizaba, literalmente. Y Jenna Winchester, si no hubiera habido un testigo, si no le hubiera ocurrido a pleno luz del día, quizá le hubiera ocurrido lo mismo. Y esta mujer fue lo contrario. Murió mientras estaba quemando la parte superior de su cuerpo, falleció antes de que el fuego se extendiera a la parte inferior de su cuerpo, a sus piernas, y el fuego se apagó. Así que quizá está relacionado directamente la combustión espontánea con algo que está en nuestro cuerpo mientras estamos vivos. Yo creo que alguna energía producida en el cerebro o qué sé yo. Ya vamos a entrar más adelante en detalle en eso. Teniendo esto en cuenta, será entonces, lo que te acabo de decir, será entonces que la señora Reeser y la señora Millet, la que murió en 1725, ardieron hasta consumirse por completo y estuvieron vivas durante todo ese tiempo en agonía. Parece ser que sí. Obviamente yo no soy ningún experto, es simplemente una hipótesis que yo planteo tomando en cuenta la historia de esta condesa italiana, al parecer, ¿no? Yo creo que es eso, que está directamente relacionado con la vida, esta combustión espontánea, y por eso no hay casos de combustión espontánea en cadáveres, en cuerpos sin vida, únicamente en personas que están vivas, obviamente hasta que las ataca la combustión espontánea y terminan falleciendo después. Ahora que la traigo de nuevo a tema, a la señora Millet, a la francesa esta de 1725, cuyo esposo fue acusado en su momento de asesinarla, resultó que esta mujer era una bebedora compulsiva, casi una alcohólica, por lo que en 1725 y en investigaciones de años posteriores se teorizó que el motivo de la combustión espontánea haya sido el consumo de alcohol excesivo, es decir, que se tenía la teoría de que quizá las personas alcohólicas, las que consumían bastante alcohol, que había varias grandes cantidades de alcohol en su cuerpo, eran las más propensas a sufrir esto. No obstante, la condesa que te acabo de mencionar ahorita no bebía una sola gota de alcohol, así que esta teoría quedaría descartada. En el caso de esta mujer Winchester, no se sabe, no se menciona si bebía alcohol o no, quizás sí, porque era una mujer joven, aunque por otro lado era una mujer militar, así que probablemente no lo hacía tampoco. Y el caso de la señora Reeser, que era una señora de 77 años, seguramente tampoco bebía alcohol, así que queda descartado. Podría ser plausible, tiene lógica, pero queda descartado al analizar 3 de 5 casos en los que, o 4 de 5 casos más bien, en los que no había consumo de alcohol, pues lo podemos descartar como una explicación de la combustión espontánea. Pero entonces, ¿qué es lo que la ocasiona? ¿Qué ocasiona la combustión humana espontánea? En el libro de Michael Harrison que te mencioné anteriormente en el bloque anterior, el investigador plantea varias hipótesis. Eso sí, hipótesis carentes de conocimiento médico, porque este hombre no era un doctor. Sus investigaciones están más enfocadas en lo esotérico, en las energías, digamos, espirituales, por así decirlo, aunque no están del todo erradas. O sea, sí hay cierto conocimiento científico básico, digamos, adquirido a través de la observación y de algunos literalmente experimentos, de experiencias empíricas, conocimiento empírico, pero el hombre no era médico. De eso lo decimos desde el vamos. Este hombre habla sobre las investigaciones del doctor americano Maine R. Coe Jr., interesado en la telequinesis. La telequinesis es, a grosso modo, mente sobre materia, mover cosas con la mente. Este doctor Coe, él sí era un doctor, y es citado por Michael Harrison en su libro, realizó experimentos en los que era capaz de mover pedazos de aluminio que estaban hilados o sujetos a agujas, simplemente pasando la mano por encima de ellos. Esto, afirman muchos escépticos que han leído el libro, no era telequinesis, es decir, no era el poder de mover cosas con la mente, sino que era una especie de magnetismo natural. Porque sí, sabemos que nosotros somos, pues, de cierta manera, conductores de electricidad, el cuerpo humano, por eso nos damos toques entre nosotros, sí poseemos cierta carga eléctrica, parece ser que a eso apunta la explicación de este fenómeno, aunque hay unos que desestiman este experimento de este hombre, que lo que hacía no era telequinesis, sino que era un fenómeno, pues sí, físico,
relacionado con el cuerpo humano, pero que no tenía nada que ver con la telequinesis. Era un efecto natural, como cuando te frotas un globo en el cabello. Era algo similar para muchos escépticos. También comenzó a practicar ejercicios de yoga, este doctor Coe, en un intento por desarrollar su bioelectricidad a voluntad, digamos, porque todos la tenemos. Todos tenemos esta bioelectricidad, nuestras neuronas funcionan con electricidad. El ejemplo del globo en el cabello, cuando te das toques con otra persona, bla, bla, bla. Cuando agarras a este jueguito que te da toques y se agarran personas de las manos y la electricidad se conduce de uno a otro. Todos tenemos bioelectricidad, pero este hombre quería manejar la voluntad, por así decirlo, desarrollarla a niveles suprahumanos, por así decirlo. En una ocasión, estado sentado en una silla, este doctor afirmó haber sentido una fuerte corriente que le atravesó todo el cuerpo, una corriente eléctrica. Después del suceso, el hombre colgó una caja del techo justo encima de su silla, sujeta a un hilo. O sea, amarró una caja a un hilo, el hilo lo pegó a la pared, al techo, perdón, y la caja colgaba justo sobre él, justo encima de él, y se dio cuenta de que podía moverla desde la distancia, con la carga eléctrica que ahora yacía en su cuerpo. Esta carga eléctrica, al parecer, había provenido de la nada, o él mismo la había invocado, por así decirlo, y según él la podía mover, porque si él se movía a la derecha, la caja se movía a la derecha. Si él se movía a la izquierda, la caja lo seguía, como si fuera un imán. Entonces ahí se encontraba ya esta conexión electromagnética, según él. Coe también teorizó, tras varios experimentos similares que comprobaban esto, también se subió a un aeroplano e hizo un experimento similar en un aeroplano y varios parecidos al de la caja. Según él, estos experimentos comprobaban que él era capaz de controlar la electricidad en su cuerpo, que esta era la explicación para el fenómeno de la levitación, por ejemplo, de estos videos que se ven, que hay varios videos de brujos o de personas espiritistas, de diversas prácticas, no necesariamente brujería, de diversas prácticas que supuestamente están levitando. Y bueno, hay muchos casos de personas que supuestamente están poseídas, que levitan, que poseen la capacidad de levitar, como en la película del Exorcista. Ya te he platicado en muchas ocasiones que la película del Exorcista está basada en un hecho real que le ocurrió no a una niña, sino a un niño en Estados Unidos en los años 50, si no me equivoco, años 40. El autor de la novela fue quien investigó a fondo, si no me equivoco, creo que era periodista, el escritor de la novela del Exorcista, que te la recomiendo mucho si te gusta la película. Ahonda más en ciertas cosas, en ciertas tramas, y la película es muy fiel, pero el libro es mejor. O sea, si la película es buenísima y el libro es mejor, imagínate que bueno es, te lo recomiendo. Entonces, el que se metió a investigar de lleno fue el autor de la novela. Muchas cosas que ocurrieron en el caso real del Exorcista los plasmó en la novela, y a su vez, cuando se hizo la adaptación de la película, se llevaron a cabo a la pantalla grande. Entonces, muchas cosas de las que se ven en El Exorcista, tanto libro como película, son cosas reales que se viven en exorcismos reales, que ahorita vamos a ver que los fenómenos poltergeist, que no es lo mismo un fenómeno poltergeist que una posesión, pero ahorita vamos a ver que los fenómenos poltergeist pareciera ser que no tienen nada que ver con fantasmas como se cree, sino que más bien también es un fenómeno energético exclusivo de los cuerpos de los adolescentes y algunos niños prepubertos, el cual era el caso del niño que sufrió esta posesión en la que está basado el caso del Exorcista. Entonces puede ser que estos supuestos actos de levitación que llevan a cabo las personas poseídas, sobre todo personas jóvenes, no es un acto demoníaco, sino se debe a esta carga eléctrica a la que asocia este doctor Coe. Ahí encontramos la relación, y te lo menciono porque más adelante vamos a hacer referencia a los casos de poltergeist que están involucrados no con fantasmas, sino más bien con esta carga electromagnética, que suele ser que ha habido estudios que son más grandes en adolescentes. Algo tiene que ver el desorden emocional y hormonal que todos vivimos en esa época entre secundaria y prepa, entre los 14 y los 18 años. En esa época es donde normalmente los fenómenos poltergeist ocurren en casas con chicos de estas edades, y parece ser que no son fantasmas. Estos fenómenos que se ven en la película, por ejemplo, de Poltergeist, de Juegos Macabros, que se jalan las sillas, que caen las sillas, que se caen los platos, que se abren las puertas, no es un fantasma. Parece ser que es esta energía electromagnética que irradian, por así decirlo, los adolescentes. Podría ser aquí la explicación de este fenómeno de la levitación, es esta carga electromagnética entre el cuerpo humano, que sería positiva, y la carga negativa que emana, por así decirlo, la tierra, el suelo. Este doctor Coe, según él, esto comprobaban sus múltiples experimentos referentes a la energía electromagnética del cuerpo humano.
También citó Michael Harrison, regresando a él, citó en su trabajo para corroborar sus conclusiones varios casos de baterías humanas, como se llaman en Estados Unidos human batteries, o personas imán o magnet people, que son personas, usualmente niños o personas muy jóvenes, que habían desarrollado una poderosa carga eléctrica. Te digo, todos los seres humanos poseemos cierta cantidad de carga eléctrica, obviamente muy pequeña. Somos conductores, el cuerpo humano es conductor de electricidad de cierta manera, a cierta magnitud, obviamente, tampoco tanto, pero lo del globo, todo lo que te expliqué, ¿no? Pero por ejemplo, hay casos en los que esta carga eléctrica en un cuerpo humano sobrepasa los niveles normales por mucho, y normalmente es en gente joven, en adolescentes particularmente. En 1877, por ejemplo, Caroline Clare, una adolescente londinense, se convirtió para los medios de comunicación de aquella época en un imán humano, siendo capaz de atraer objetos de metal hacia ella y dar descargas eléctricas incluso a 20 personas que estaban tomadas de las manos. O sea, el típico jueguito este de que te dan toques y se agarran de las manos a ver quién aguanta más, pero la que estaba produciendo las cargas era ella, y 20 personas eran las que estaban en el círculo, tomados de las manos con ella, y las estaba no electrocutando, pero estaba pasando corriente a todos ellos. Ella era el aparatito este que jugamos en las pedas, ella era ese aparatito. En ese momento de su vida, habrá tenido unos 14, 15 años esta niña, esta chica londinense. Ella sufría de las típicas depresiones de adolescente. Te digo, desórdenes emocionales, desórdenes hormonales, lo cual la tenía deprimida, como todos pasamos en cierta época, lo cual podría estar relacionado con esta carga anormal de electricidad en su cuerpo, ya que muchos parapsicólogos, y aquí está esto de los poltergeist que te mencionaba, afirman que los fenómenos poltergeist no se deben a fantasmas ni fuerzas del más allá, sino que los adolescentes en específico, o niños que están a punto de convertirse en adolescentes prepubertos, como en la película El Exorcista y el caso real en el que estaba basado, que eran niños de 12 años, pueden manejar cierto tipo de energía electromagnética que interactuaría con los objetos debido a lo fuerte que es esta energía, haciendo que los objetos se moviesen, las puertas se abrieran y cerraran solas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que es relacionado a los fenómenos poltergeist, las puertas que se cierran, los objetos que se caen, cosas que se mueven, ruidos extraños, parece ser, y hay un estudio bastante serio que también está en ese libro, que si lo quieres déjamelo en los comentarios y dale like a este video para que haga un episodio sobre los fenómenos poltergeist analizado de manera un poco más seria, en un enfoque que no suele dársele. Parece ser que esta es una de las conclusiones a las que llegaron. Una constante en los casos de poltergeist es que ocurren en casas donde normalmente hay adolescentes. Y está esta teoría, obviamente no es comprobable, pero creo que es más plausible, que los fenómenos poltergeist no son ocasionados por fantasmas traviesos como son conocidos estos fenómenos, sino que se deben a esta energía electromagnética que emanan en gran cantidad. Es una cantidad anormal de energía electromagnética que emanan estos adolescentes que tienen desórdenes emocionales por la etapa que están viviendo, quizá hormonales también, y es tan fuerte esa energía que pueden repeler o mover ciertos objetos. Es una teoría que se tiene bastante estudiada a fondo, que si quieres te digo, lo toco en un episodio, es un tema muy interesante. Otro caso similar de una batería humana, como le llamaba la prensa sensacionalista, los periódicos amarillistas de aquella época, de baterías humanas, ocurrió en 1895, donde una chica de 14 años de nombre Jenny Morgan, de Missouri, americana esta vez, generó una carga eléctrica con su cuerpo tan fuerte que fue capaz de derribar a un hombre. O sea, un golpe, un shock eléctrico tan fuerte que tumbó a un hombre. Imagínate el voltaje que llevaba esa carga que produjo esa niña. Y cuando esta chica, una chica de 14 años, y cuando la chica acercó su mano hacia una manija de metal después del incidente, esto fue un accidente, ella estaba en la calle, el hombre se le acercó y ella soltó este golpe eléctrico sin querer, el hombre salió disparado como si hubiera tocado una cerca eléctrica, y la chica quiso, en el miedo, quiso agarrar una manija de metal que estaba cerca, y los testigos dicen que se produjo como una especie como de rayo entre su dedo y el metal, chispas entre su dedo y el metal. Y así como esos, hay muchos casos de adolescentes y fenómenos energéticos no esotéricos. Recuerda, esto no es un fenómeno esotérico, literalmente son fenómenos energéticos electromagnéticos, algo comprobable y para nada descabellado. No tiene nada que ver con fantasmas, no tiene nada que ver con nada de eso. Tiene que ver más bien
pues con algo natural, algo que existe. Así como este caso de baterías humanas, hay muchísimos que ya no te mencioné porque si no este episodio se haría muy largo, pero hay varios casos registrados y al menos la investigación de este hombre de Michael Harrison bueno, e indirectamente de este doctor Coe, los fenómenos de combustión espontánea y los fenómenos de batería humana, de la levitación, podrían estar asociados a estas anomalías electromagnéticas que ciertas personas producen en ciertos periodos de su vida. De acuerdo al Dr. Coe, cada músculo humano es una batería y cada pulgada cuadrada podría producir hasta 400.000 voltios. Como un posible respaldo a esta teoría está el hecho, según el Dr. Coe, de que Nikola Tesla demostró que el cuerpo humano puede producir energía suficiente como para encender y mantener encendidos tubos de neón. Obviamente esta fue una investigación hecha muchos años antes que la investigación del Dr. Coe y obviamente antes de que saliera el libro de Michael Harrison por Nikola Tesla. La investigación de Nikola Tesla no buscaba explicar la combustión espontánea, simplemente fue un experimento que él hizo y que tiene que ver un poco con esto de lo que te digo, cuando te frotas un globo en el cabello y todo esto, ¿no? Es bastante interesante porque entonces no está tan descabellada la teoría que tiene este hombre o que tenía, no sé si ya falleció. Sin embargo, todo esto que te acabo de decir no probaría la existencia ni explicaría la presencia de la combustión instantánea. Porque para que hubiera un incendio tendría que ser voltajes altísimos. Y ya para que un cuerpo humano se convirtiera en ceniza, tendría que alcanzar temperaturas altísimas que muchas veces ni siquiera alcanzan a la primera los hornos crematorios en las casas funerarias. Entonces aquí está explicado cierta parte del fenómeno, pero no del todo. Aún quedan varios enigmas. Así que vamos al segundo corte y último del programa y regresando te daré varias posibles explicaciones al fenómeno de la combustión espontánea, tanto explicaciones escépticas de gente escéptica de científicos como de gente a favor, abordada digamos con ciertas libertades, ¿no? Así que vamos a este último corte del programa. Aprovecha la cortinilla para poner pausa e ir por más bebida, para ir al baño, lo que sea que necesites hacer. Y regresamos al tercer y último bloque de tu podcast favorito de terror y de misterio, El Grimorio de Riggs. ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a su podcast favorito de terror y de misterio, El Grimorio de Riggs, episodio número 52. Antes de continuar, por favor te recuerdo que si te gustó el video le des like si estás aquí en YouTube y te suscribas a mi canal, actives la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Acuérdate, en caso de que YouTube se porte culero y no avise, recuerda que subo videos todos los lunes, miércoles, viernes, que subo los podcasts, y sábados a las 9:30 de la mañana sin importar qué pase. Así que si YouTube no te avisa, ya te sabes mi calendario. Y si es un miércoles y ves que YouTube no te avisó, ve a mi canal en la mañana a las 9:30 y el video ya estará ahí arriba, ¿ok? También acuérdate, estar al pendiente de mi novela que ya está a un par de semanas de salir al mercado. La podrás adquirir a través de Amazon y Amazon Kindle a un precio bastante accesible, nada caro, para que pases unas noches de terror, sobre todo ahorita que ya se vienen las lluvias. Creo que estaría bastante ad hoc estar leyendo una novela ocurrida en México, Guadalajara, con hombres lobo, con fantasmas, un survival horror, por así decirlo, literario, a manera de novela, con estas lluvias ya de finales de verano, inicio de otoño, y porque aparte el Halloween ya está a la vuelta de la esquina. Así que si quieres asustarte en otro formato, en un formato más visual, pues estate al pendiente de mi novela. También si estás aquí en Spotify escuchándome el día del estreno, por favor sígueme aquí en esta plataforma. También en iVoox te pido lo mismo, y que me sigas en mis redes sociales, que son Instagram y Facebook, y los links los encuentras abajo en la descripción si estás en YouTube. Estoy como El Grimorio de Riggs en ambas plataformas. Pero bueno, ya comenzando con este tercer y último bloque, ya con las explicaciones de este tema paranormal interesante de la combustión espontánea. Volviendo a la explicación que quedó inconclusa al final del bloque anterior, que te dejé como un pequeño cliffhanger, te voy a decir algunas cosas interesantes. El hecho de que el cuerpo humano produzca cierta cantidad de energía eléctrica y que sea capaz de conducirla no explica el fenómeno de la combustión humana espontánea. Explica fenómenos como el de los toques, como el de las baterías humanas, podría ser que el fenómeno de los poltergeist, pero no explica el fenómeno de la combustión humana, porque te digo que para que se quemara el cuerpo humano a través de la energía que produjera, tendrían que ser voltajes altísimos, cosa que ni siquiera estas personas, estas llamadas baterías humanas, fueron capaces de producir. Serían voltajes
prácticamente industriales para alcanzar temperaturas altísimas que superaran los de un horno crematorio, que de por sí ya son muy altas. Por ejemplo, hablando de estos altos voltajes, si conectas dos baterías de auto con un cable delgado, este cable se va a derretir, e incluso si usas uno grueso, este puede calentarse bastante hasta un nivel peligroso, de que tocarlo sería peligroso, como el caso de la perilla de la puerta de la señora Reeser, del primer caso que revisamos hoy, en el que su ama de llaves prácticamente se quemó la mano al intentar abrir la puerta, y eso que estaba el fuego del otro lado. O sea, no fue como que le pusieron el origen del fuego ahí directamente donde ella puso la mano, no, estaba del otro lado del cuarto, del otro lado de la puerta. Esto podría explicar por qué en casos de combustión espontánea los objetos alrededor de las víctimas apenas y se ven afectadas por el fuego, porque no son conductores y el cuerpo humano al parecer sí, como el ejemplo hablando de estos de las baterías de autos, porque eso es algo curioso. Si te fijas en los casos, en todos, en el de Jenna Winchester que iba en su coche, la señora Reeser, la condesa italiana, la mujer que fue encontrada en Francia por su esposo, los lugares cercanos que literalmente estaban en contacto físico con ellas no se quemaron. Estaban manchadas de hollín, sí, pero no estaban quemados. No estaban deshechos o incinerados o calcinados como los cuerpos humanos. Eso es algo muy curioso, porque eran conductores. El sillón, los dos sillones donde encontraron a esta mujer francesa y a la señora Reeser hubieran estado irreconocibles por el fuego, hubieran estado destrozados, igual que la cama de la condesa italiana, y no, estaban intactas. De hecho, la cama de esta condesa ni siquiera estaba manchada de hollín, estaba completamente intacta, sin ni siquiera agujeros, porque cuando tú le pones un cigarro a la ropa, a todos nos ha pasado que le haces un hoyo. En este caso ni siquiera tenía eso. Es algo que no tiene explicación. Un elemento bastante curioso es que los sujetos que han sufrido de combustión espontánea, las víctimas, son o muy jóvenes o muy viejos. Y a lo mejor no solo los de la combustión espontánea, pero hablando de este fenómeno electromagnético, de las adolescentes estas que te mencioné, de los fenómenos poltergeist, son adolescentes, son muy jóvenes los que tienen estos fenómenos electromagnéticos. Y en el caso de la combustión espontánea, eran personas viejas, la mayoría. La condesa, la señora Reeser. En el caso de Jenna Winchester, al contrario, era una mujer muy joven, era una soldado. Y en el caso de la esposa de Millet, no se sabe la edad, pero sí es un año de 1725, seguramente era una mujer joven, porque era una época en donde pues se casaban muy jóvenes, prácticamente adolescentes las personas, entonces seguramente era una mujer joven. Así que las víctimas de combustión espontánea o de fenómenos electromagnéticos que pareciera estar relacionado con el fenómeno, o son o muy jóvenes o muy viejos. ¿A qué se deberá esto? Podría deberse, hay una hipótesis que se tiene, que podría deberse a actividad física, la combustión espontánea. Por ejemplo, el 27 de agosto de 1938, una chica de 22 años llamada Phyllis Newcomb estaba bailando con su novio en uno de estos salones de baile de aquella época. Obviamente no era reggaetón, no era ni siquiera rock and roll, esto fue en 1938, no era un baile pegado, no había fricción de los cuerpos, pero sí estaban bailando bastante enérgicamente. Obviamente eran otros tiempos, no eran bailes como sexualizados ni nada, pero pues sí, la actividad física, el baile es un ejercicio muy completo, un ejercicio de cardio muy completo. Entonces estaban bailando cuando de repente los testigos afirmaron, porque aquí el testigo no era nada más el novio, sino eran todas las personas que estaban en el salón de baile, afirmaron que la chica comenzó a destellar una luz azul como una especie de halo alrededor de ella, y de repente esta luz se convirtió en un fuego que se encendió en todo su cuerpo, y la chica murió en cuestión de minutos. O sea, todo su cuerpo de la nada se prendió en fuego, a los ojos de todas estas personas, a centímetros de su novio, y después de haber emitido esta luz azul alrededor de todo su cuerpo. Otro caso similar le ocurrió a Mabel Andrews en octubre del mismo año, de 1938. El caso de esta chica Phyllis ocurrió en agosto, el 27 de agosto, y el de Mabel ocurrió en octubre, en un club de Soho, también en Estados Unidos. Esta chica también se encontraba bailando con su novio Billy Clifford cuando las flamas erupcionaron de la nada, al parecer de la espalda y el pecho de la chica, quien obviamente empezó a incendiarse, se cayó al suelo, se desmayó y murió camino al hospital debido a las quemaduras. Pero aquí sí fue claro que el origen del fuego fue el pecho y la espalda de la chica, el torso de la chica. Al igual, como te dije, una de mis hipótesis en los casos anteriores, el fuego parecía emanar o del cerebro
o del corazón en este caso, porque emanó del pecho. Algo tenía que ver, por eso las piernas de la condesa estaban intactas. Por eso Jenna Winchester, que iba en el coche, se prendió su torso mientras iba manejando, las piernas no. Entonces parecía ser que el origen del fuego es o en el pecho o en el cerebro. Pero de que es en el torso superior, es en el tren superior. Perdón. Ahí es donde pareciera originarse el fuego. O sea, no es al azar. Hay algo entre esta zona, entre la cabeza y el pecho, y ahí es donde pareciera ser que surge la combustión espontánea. Pero esta hipótesis de que tiene que ver la actividad física, de que estas dos chicas estaban bailando, puede quedar descartada, porque la señora Reeser, la primera que revisamos, y la condesa italiana Cornelia Di Bandi, esta mujer que se le cayó la cabeza literalmente, estaban sentadas, la señora Reeser estaba sentada en su silla, probablemente se quedó dormida, porque era una señora mayor y aunque era una noche calurosa, seguramente se quedó dormida y estaba seguramente durmiendo en la silla, y la condesa Cornelia de Bandi estaba acostada, también probablemente durmiendo, sino dormitando en su cama. O sea, no estaban haciendo actividad física, estaban dormidas, literalmente, una sentada y otra acostada, pero no había actividad física, y aún así fueron víctimas de la combustión espontánea. Jenna Winchester no estaba haciendo una actividad como tal, pero no estaba en total reposo porque estaba manejando, pero conducir no es una actividad física, o sea, apenas si mueves los brazos y las piernas, o sea, no hay una actividad como por ejemplo bailar o como correr o algo por el estilo. Entonces podríamos descartar que la actividad física fuera la razón de la combustión espontánea. Por otra parte, podría ser que no fuera el cuerpo humano el que produce estas fuerzas eléctricas de alto voltaje capaces de incinerar a una persona en sí, sino la misma tierra, el suelo. Y las víctimas de la combustión espontánea solamente tuvieron mala suerte de estar parados en un lugar de fuerte manifestación electromagnética. Y es que otra teoría que se plantea en el libro que usé como fuente de esta investigación estaba más complejo, por eso no lo incluí, porque eran muchos temas rebuscados y complejos, pero a grosso modo se habla de que en ciertos círculos de la Tierra, en ciertas líneas de la Tierra, se producen estos como encuentros de energía electromagnética que podría ser, que tiene que ver, al ser una carga negativa y chocar con una carga positiva que tendría una persona, producirse este efecto. O sea, no es tal cual el cuerpo humano lo que lo produce, sino el conjunto del cuerpo humano estando en contacto con una zona específica del suelo, que obviamente sería completamente al azar. Si te pararas en una de estas líneas de la Tierra, estas anomalías electromagnéticas, por así decirlo, y te prendieras en fuego, sería completamente al azar. O sea, sería literalmente mala suerte que te tocara morir por combustión espontánea. Esta podría ser una hipótesis que tiene sentido. En el caso de la señora Reeser, supongo que estaba en un segundo piso, así que ahí no tiene tanto sentido porque no está en directo contacto con la Tierra. En el caso de Jenna Winchester tendría sentido porque iba en el coche estaba en contacto con el suelo, ahí sí podría ser. Estas chicas que estaban bailando, casi todos, con excepción del caso de la condesa Di Bandi y de la señora Reeser, todos los demás tienen sentido, que fuera algo así, algo de la Tierra, literalmente, del suelo. Por otra parte, ya analizamos las cuestiones, digamos, que probarían la existencia de la combustión espontánea. Pero saben que aquí siempre analizamos todo de un punto de vista objetivo. Así que analicemos también el punto de vista escéptico que se tiene, haciendo alusión de que la combustión espontánea no existe y tiene otras explicaciones. Un reportaje que hallé escrito para el sitio web de la BBC plantea una teoría más plausible para explicar el fenómeno de la combustión espontánea, pero mucho menos interesante, eso sí. Es más plausible, incluso realista, pero mucho menos interesante, obviamente, que todo lo que acabamos de revisar. Según ellos, lo más probable es que se tratará de un proceso conocido como el efecto mecha, que te hablé hace rato de él. ¿Cuál es el efecto mecha? El efecto mecha, a grosso modo, es que la víctima muere de un ataque al corazón o de algún derrame, de alguna manera fulminante, en soledad. Quizá tenía un cigarro encendido o alguna chispa de fuego cercano, una fuente de fuego cercana se adhiera a su ropa y de ahí se empieza a incendiar. Por eso se conoce como efecto mecha. Mientras la ropa se va quemando lentamente por esta fuente externa de calor, de fuego, el calor derrite la grasa que está debajo de la piel y la tela carbonizada la absorbe como una mecha y la quema. O sea, esto a grosso modo explicando de que quizá las personas que murieron supuestamente por combustión espontánea
murieron de alguna manera fulminante por un derrame, un infarto, bla bla bla, y tenían un cigarrillo o alguna fuente de calor, algún fuego cercano, se prendieron en fuego estando muertos, y obviamente al estar muertos se consumió su cuerpo de manera accidental. Esta es la explicación, este es el efecto mecha que usa la BBC, o este artículo de la BBC como explicación de la combustión espontánea. Experimentos llevados a cabo con cadáveres de cerdos envueltos en cobijas han mostrado que arde con una llama suave y estable que calienta el cuerpo a 800 grados centígrados y dura 7 o más horas. El hecho de que se consuma el cuerpo por completo, que se incinere. Las partes del cuerpo que están desnudas pueden quedar sin quemarse, pero el resto del cuerpo queda completamente incinerado. O sea, aquí de nuevo, lo que sería letal, lo que terminaría carbonizando, pulverizando el cuerpo, sería la mezcla de la grasa subcutánea, aquí en este caso se habla de animales y de personas, y la tela. Este conjunto es lo que ayudaría. Por eso se dice, por ejemplo, si se quemara una persona completamente desnuda, no tendría el mismo efecto. Esto podría tener sentido en primera instancia si pensamos, por ejemplo, en el primer caso que te cité hoy, el de la señora Reeser, ya que según la señora Carpenter, su ama de llaves, la testigo, por la que gracias a ella conocemos el caso hoy en día, esta mujer estaba fumando la última vez que la vio. Recordemos que estaba deprimida. A las 9 de la noche ella estaba fumando. No se sabe si siguió fumando el resto de la noche, pero podría ser una explicación, que a lo mejor se quedó dormida o sufrió un infarto fulminante y el cigarro se le cayó y se prendió fuego. Pero si lo pensamos mejor, si hubiera sido un accidente provocado por un cigarrillo encendido que cayó sobre la ropa de la dormida o recién muerta señora Reeser, la casa entera, o por lo menos la habitación de la señora, se habría incendiado. Recordemos que estuvo al menos 3 horas quemándose. O sea, durante 3 horas, obviamente el fuego de un cigarrillo encendido en el cuerpo sin vida o dormido de la mujer hubiera consumido al menos la habitación de donde estaba ella. Pero seguramente hubiera consumido la casa entera, y no fue así. Lo único que se pulverizó, al igual que su cuerpo, fue el sillón donde estaba sentada. Nada más. Todo el resto de la habitación, salvo el calor que había en el ambiente, estaba completamente intacta, y la casa también. Así que yo no creo que haya sido esto. Yo creo que este efecto mecha no explica el caso de la señora Reeser, y mucho menos otros ejemplos como el de Jana Winchester, el de las jóvenes que estaban bailando. Yo no lo creo. Además, en el caso de Jana Winchester, ni ella ni su amiga iban fumando, y hay un testigo, que sería la amiga, Leslie, de que el fuego surgió de la nada, al igual que en el caso de las chicas adolescentes de 1938. Ahí no estaban fumando, no había fricción, porque podrías decir, bueno, a lo mejor los chicos al bailar había cierta fricción de la ropa, y ahí puede ser que no es para nada probable, no tiene sentido, pero podrías decir, bueno, ahí se genera el fuego. Pero esta mujer que iba manejando y su amiga iba en el asiento del copiloto, ¿de qué manera surgió el fuego? No hay una explicación. O sea, surgió literalmente de la nada, espontáneamente. Por eso recibe este nombre, este fenómeno. Si bien el efecto mecha podría explicar el origen de la fuente de combustión, el hecho de que los huesos se reduzcan a cenizas presentaba un misterio. Incluso en los modernos crematorios, que trabajan con temperaturas de 870 a 980 grados centígrados, los huesos no siempre terminan de consumirse por completo y tienen que ser molidos para hacer las cenizas. Los experimentos de J.D. Dehan del Instituto Criminalista de California lograron demostrar que, aunque esta temperatura es mucho menor que la utilizada en hornos crematorios, es decir, la de 800 grados centígrados que requiere el experimento, en estos, la temperatura está optimizada para incinerar un cuerpo en poco tiempo, y temperaturas menores podrían conseguir el mismo efecto si actúan durante bastante tiempo. O sea, la explicación esta que se demostró por medio de la incineración de estos cerdos envueltos en cobijas, cuerpos sin vida de estos cerdos, podría explicar el efecto. Pero pues tampoco tiene mucho sentido, porque bueno, el caso de la señora Reeser sí ocurrió por lo menos en 3 horas, si no es que en un poco más, de 5 a 8 de la mañana. 5 de la mañana surge el olor a humo, a las 8 de la mañana encuentran el cuerpo completamente pulverizado. Ahí hubo 3 horas en las que probablemente el cuerpo se estuvo consumiendo, y según este hombre, a lo largo de varias horas, una temperatura inferior a 800 grados centígrados podría pulverizar un cuerpo humano tras la mezcla o el conjunto de la presencia del fuego con la ropa o la tela y la grasa subcutánea. Aquí sí están los elementos que según este experimento podía comprobar que el caso de la señora Reeser no fue
combustión espontánea, sino un efecto mecha. Pero de nuevo, en el caso de las adolescentes, ¿qué carajo fue lo que pasó? En el caso de esta mujer, de Jenna Winchester, ¿qué carajo fue lo que pasó? Explica un caso, pero no los demás. Por eso no podemos dar como sentado la explicación que usa la BBC en este artículo, que obviamente no es de ellos simplemente escribieron al respecto. La investigación es de este doctor Deehan. Aquí te voy a hablar un poquito más a fondo del experimento de este doctor para que veas, para que entiendas cómo se requieren de situaciones muy en específicos para que se lleve a cabo tal cual esta cosa. En su experimento, un cerdo fue envuelto en una manta y situado en una habitación simulada. Se vertió una pequeña cantidad de gasolina sobre la manta para iniciar el fuego, cosa que no había. El elemento de la gasolina no está presente en ninguno de los casos que revisamos hoy, en ninguno. Tras prender la gasolina, los investigadores dejaron arder la manta por sí misma. La temperatura del fuego fue medida regularmente y era de 800 grados centígrados aproximadamente. A veces bajaba, a veces subía, pero esa era la media. A medida que el fuego quemaba la piel del cerdo, su grasa subcutánea se derretía, fluyendo hasta la manta. La médula ósea, que contiene gran cantidad de grasa, también contribuyó a que se esparciera el fuego. El mobiliario de alrededor del cuerpo del cerdo no sufrió daños, aunque se fundió la carcasa de plástico de un televisor situado sobre un aparador. El fuego hubo de ser apagado manualmente después de 7 horas, cuando la mayor parte del cuerpo del cerdo había sido reducida a cenizas. Con este experimento realizado, los investigadores de la BBC explican las siguientes características de la combustión espontánea. Primero, el fuego está altamente localizado, es decir, es una flama alta. Las llamas tienen menos de 50 centímetros de alto, por lo que el fuego normalmente no se propaga a los muebles cercanos. Por eso, según este experimento, no se afectan los muebles cercanos al cuerpo que se quemó, por eso quedan intactos. Otra cosa que según la BBC dice se comprueba con este experimento es que el cuerpo resulta severamente quemado. El fuego, relativamente no muy caliente, puede arder durante un largo periodo de tiempo, como ocurrió al ser alimentado por la propia grasa corporal de la víctima, en este caso del cerdo, lo que explica por qué el cuerpo puede arder durante tanto tiempo. Te repito, la señora Reeser ardió quizá durante toda la noche, o por lo menos desde las 5 de la mañana a las 8 de la mañana, porque algo curioso es que cuando abrieron la puerta ya no había fuego, apenas ya había un calor perceptible en el ambiente y las cenizas, pero ya no estaba el fuego encendido. Los electrodomésticos situados sobre aparadores o similares no se incendian, es decir, los objetos alrededor del cuerpo quemándose quedan intactos. El fuego calentó continuamente el aire y produjo una corriente de convección, pero los objetos circundantes no se quemaron, fueron solamente afectados como en los escenarios conocidos, derretimientos de plásticos, manchas negras de hollín, etc. Estaban intactos, sucios, pero intactos. Algún plástico derretido, pero fuera de eso intactos. No es extraño que un criminal intente quemar a su víctima con la intención de encubrir un asesinato. Y esta es otra teoría que se tiene, que los casos de combustión espontánea no fueron más que intentos por encubrir un asesinato, es decir, que estas víctimas fueron asesinadas por alguien más e intentaron quemar sus cuerpos. O sea, que no se prendieron de la nada, alguien los incendió. Y por ejemplo, aquí te voy a contar un caso que supuestamente parecía contar. Podría comprobar esta hipótesis. Retomando el caso de Nicole Millet, esta mujer francesa, su marido fue detenido y condenado en primera instancia, aunque después fue liberado gracias al testimonio de su cirujano. Al parecer, la policía había sospechado inmediatamente de él debido a que se sabía que él mantenía una relación amorosa con una de sus criadas. O sea que ellos dedujeron que seguramente la esposa se había enterado, él la mató e intentó quemar el cuerpo para deshacerse de evidencia, pero no lo logró y encontraron el cuerpo. Esto fue lo que la policía dedujo en primera instancia antes de liberarlo tras la explicación de su cirujano. Y por cierto, espero que escuchen la lluvia de fondo, está súper ad hoc con el tema de hoy de terror. Está lloviendo aquí en México, apenas son las 6 de la tarde y ya está soltando un diluvio. Está, por ejemplo, el caso que pareciera explicar esta hipótesis es el caso de la condesa von Gorlitz, que también se engloba en esta categoría de un crimen que intentó ser encubierto, incinerando el cuerpo y que no se logró, y que la gente llegó a creer que se trataba de combustión espontánea, pero después se comprobó que no era así. En 1847, el conde Gorlitz llegó a su casa, vivía en la región de Darmstadt, y no pudo encontrar a su esposa, la condesa en cuestión. Cuando forzó la puerta de su habitación privada, se halló el cuerpo de la mujer parcialmente incinerado. La habitación había sufrido daños por el fuego y estaba desordenada. Aquí sí está el hecho de que la habitación estaba quemada, no por completo, pero estaba semi quemada, a diferencia de los otros casos que vimos,
y estaba desordenada, había objetos tirados, con una puerta y las ventanas rotas. También se halló que el escritorio se había quemado y su espejo se había roto. Las velas de la habitación también se habían fundido. Surgió la cuestión de si esta muerte, en una habitación aparentemente cerrada porque no se encontraron huellas ni presencia de alguien más, había sido provocada por la combustión espontánea. Surgió esta pregunta y durante muchos años se creyó. Pero 3 años después, un hombre llamado Stuff, antiguo sirviente de la condesa, fue acusado de su asesinato. El hombre fue arrestado, juzgado y condenado, y es que Stuff confesó que había ido a la habitación de la condesa y que al ver joyas y dinero allí sintió tentación de tomarla, obviamente decidió robarlas, pero la condesa regresó inesperadamente y lo sorprendió con las manos en la masa. En la subsiguiente pelea, Stuff la estranguló. Para encubrir su crimen, amontonó objetos combustibles sobre el escritorio y les prendió fuego. Su intención era destruir toda la habitación para hacer creer que había sido un incendio accidental y que allá había muerto la condesa, para encubrir que él la había estrangulado. Y aquí sí era un caso así. Aquí sí lo que se creyó que era combustión espontánea durante 3 años, después resultó ser un asesinato. Pero en los casos anteriores que revisamos hoy no tiene sentido, para nada. En el de las adolescentes, en el de esta chica Jenna Winchester, porque un caso como este, como el de esta condesa, podría llegar a explicar el caso de la señora Reeser. Y por ejemplo también el de la condesa Divandi, e incluso quizá el de Nicole Millet, el de esta mujer francesa. Pero no el caso de Jenna Winchester, porque ahí su amiga vio frente a ella cómo se prendió fuego de la nada, ni tampoco explicaría el caso de estas chicas adolescentes, que ardieron a plena vista de sus respectivos novios y de varias otras personas que estaban en el salón de baile al momento en el que ellas fueron víctimas de la combustión espontánea. Entonces, ¿cuál de todas estas explicaciones, tanto escépticas como creyentes, es la más acertada para explicar el fenómeno de la combustión humana espontánea? Porque seamos honestos, las explicaciones racionales, entre comillas, de este caso en particular no tienen mucho sentido, ni explicarían todos los casos revisados en este episodio. Esta hipótesis de que se trate de crímenes encubiertos por medio de incendios podría explicar el caso de la señora Reeser y de la condesa esta italiana y de Nicole Millet, pero no los demás. Las otras teorías podrían explicar ciertos casos, pero no otros. O sea, no termina de dar una respuesta concreta a este fenómeno que sí existe. De que existe, lo que no se sabe es su origen, su causa, pero de que existe, este fenómeno de la combustión espontánea. La verdad, las explicaciones descabelladas, entre comillas, relativas a fenómenos energéticos, bioeléctricos e incluso emocionales, parecen acercarse más a la verdad, en este caso en particular de la combustión espontánea. Visto de manera objetiva, creo, desde mi punto de vista, si difieres de mí, déjalo aquí abajo en los comentarios. En este caso en particular, creo que las que son consideradas las teorías descabelladas, las explicaciones descabelladas, que aparte sí fueron investigadas, o sea, no son simples hipótesis, no son suposiciones, son hipótesis en las que se trabajó, que se hicieron experimentos, pareciera llegar más a la verdad que las explicaciones racionales, entre comillas, que se tienen de este caso, porque no están explicando nada estas teorías hechas por científicos escépticos. Así que bueno, queridos amigos, antes de terminar este episodio ¿cuánto llevamos de grabación? 1 hora 28, estamos bastante bien de tiempo, de hecho duró un poco menos que otros episodios este episodio 52, mis conclusiones a las que llegué tras esta investigación mías. Si tú llegaste a alguna diferente, por favor déjamela abajo en los comentarios y yo te responderé y le daré like y bla bla bla, pero mis conclusiones son las siguientes. Primero, no creo que ninguna de las explicaciones racionales, entre comillas, sea la opción en este caso en particular. El caso del experimento de los cerdos no creo que explique para nada, porque requiere de varios elementos que no estaban presentes en los casos de combustión espontánea que revisamos hoy. La gasolina, otros elementos que están en el experimento, obviamente al ser un ambiente manipulado, planteado, que no estaban en los casos originales, entonces no tiene sentido que haya ocurrido. Yo no creo que las explicaciones racionales, supuestamente racionales, que tratan de explicar este fenómeno tengan razón. No creo que hayan sido asesinatos encubiertos intentando quemar las evidencias del crimen. No creo las explicaciones racionales que estuvimos abordando en este episodio.
Creo, habiendo visto todos estos casos y algunos mencionados en mi enciclopedia que no mencioné en el episodio para no hacerlo más largo, yo creo que la respuesta se encuentra en el choque de energías electromagnéticas, entre dos en específico. La nuestra, la que emana nuestro cuerpo, porque sí tenemos cierta presencia de electricidad en nuestro cuerpo humano, y la presencia de la Tierra. Este choque de energía positiva y negativa, algo tiene que ver esa energía que nosotros emanamos y la de nuestro entorno. Aún así, no le encuentro mucho sentido que se provocara un voltaje tal que provocara un incendio y que calcinara un cuerpo humano, porque te repito, hay veces que ni siquiera los crematorios alcanzan la temperatura necesaria para terminar de pulverizar un cuerpo. Entonces es tan fuerte, esta temperatura es tan alta, la que se alcanzara por medio de la combustión espontánea, por medio de este voltaje, que convertiría en polvo absolutamente todo el cuerpo de una persona, lo cual es bastante increíble, realmente. Creo que no queda del todo descartado, aunque sí sería algo muy extraño que esto ocurriera, que el cuerpo humano fuera capaz de producir un voltaje tan alto que pulverizara un cuerpo humano. Es descabellado, pero creo que no lo podemos descartar del todo. De todas las posibles explicaciones, esta es la que me parece más factible, y creo que algo tiene que ver la cuestión emocional, porque si te fijas, estos fenómenos poltergeist energéticos se asocian con adolescentes que tienen algún desbalance emocional en su vida por lo mismo que son adolescentes. En el caso de la señora Reeser, el ama de llaves menciona que se encontraba deprimida en la última noche de su vida, horas antes de que sufriera de combustión espontánea, unas 8 horas antes más o menos de sufrir este accidente, porque realmente fue un accidente, un fenómeno natural, por así decirlo. Estaba deprimida. No sabemos en qué estado emocional se encontraban estas chicas adolescentes. Eran adolescentes finalmente, a fin de cuentas. Quizá tenían estos voltajes anormales, que de los que ya te estaba hablando, de estas personas baterías, que se les llama, que producen un voltaje más alto de lo normal. Quizá estas chicas, al ser adolescentes, al estar bailando, al estar en plena adolescencia con sus novios, puede ser que de ahí haya surgido esta combustión espontánea. Lo que sí desconocemos, por ejemplo, es de esta chica Milet, de las otras, de la condesa italiana. No sabemos cuál era su estado emocional, y tampoco el de Jenna Winchester, pero probablemente algo tiene que ver estos desbalances emocionales y estas energías eléctricas, electromagnéticas que produjera nuestro cuerpo a raíz de esos desbalances, y produjera un voltaje más alto, qué sé yo. Pero yo creo que la explicación se encuentra por ahí, en la carga electromagnética presente en el cuerpo humano, y que de ahí, de alguna manera, tuviera que ver, desembocara en la combustión espontánea que terminaría consumiendo hasta los huesos, literalmente hasta convertir en ceniza un cuerpo humano. Pero bueno, queridos amigos, esas son mis conclusiones. Yo sí creo en la combustión espontánea, creo que es algo factible. Quizá no es tan descabellado como uno creería, no es que surge fuego de la nada y ya, no. Creo que tiene una explicación racional, y que sí debe ser impresionante de ver, pero que debe tener alguna explicación racional, que no es tan común obviamente que surja. Debe haber ciertos elementos presentes muy específicos, por eso son relativamente poco comunes. No es tan común como, por ejemplo, hablar de fantasmas o cosas por el estilo. Esto es mucho menos común, por lo mismo también creo que puede ser real. En fin, ¿no? Yo sí creo que esto sea posible, quizá no tal cual como lo estamos creyendo, pero creo que puede existir. El caso de la combustión humana espontánea. Déjame saber abajo en los comentarios, si estás aquí en YouTube, qué opinas al respecto, qué piensas, cuáles son tus teorías al respecto. Si estás escuchando en Spotify o iVoox, si tienes algo que comentar al respecto sobre este tema, por favor ve a dejarme tu comentario a YouTube, porque tristemente Spotify y iVoox no cuentan con sección de comentarios. Bueno, creo que iVoox sí, pero Spotify no. Entonces te agradecería mucho si puedes ir a dejar tu comentario por allá, o a cualquiera de mis redes sociales, que son Instagram. Ahí me encuentras como Grimorio de Rix, con todo junto con minúsculas, Rix con doble G. En Facebook me encuentras como El Grimorio de Rix, y en Spotify también me encuentras así, por si quieres ir a seguirme por allá, darme follow, darle like a mis publicaciones, estar al pendiente de lo que hago, de lo que digo. Ahí les aviso cada que subo video, bla bla bla. Les subo algunos videitos ahí platicando, algunas encuestas y demás, ¿no? Para que elijan qué episodios quieren ver en la semana y cosas por el estilo, de qué estoy haciendo en mi día a día, en fin, ¿no? Ahí, si quieres ir a seguirme, los links están abajo en la descripción si estás en YouTube. Si conoces algún caso de combustión espontánea, déjamelo abajo en la descripción, en los comentarios. Dale like a este video si estás en YouTube, suscríbete, activa la campana de notificaciones, y sin más que decir, yo me despido. Esto fue El Grimorio de Rix en su emisión de podcast, episodio número 52, hablando sobre la combustión humana espontánea. Nos escuchamos en la oscuridad.